Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar esta sesión con un nuevo tema denominado polimorfismo. El material ya se encuentra en la plataforma, así que si lo pudiesen descargar para poderme acompañar sería interesante. Bueno, el, el polimorfismo, la programación orientada a objetos, eh, hace referencia a los diferentes estados o formas que puede llegar a tener un determinado objeto. Es decir, que un objeto como tal no tiene una sola forma, un solo estado, ¿ya? Sino que el objeto, de acuerdo al contexto en el cual se encuentre, ¿ya? De acuerdo a con los objetos que vaya a interactuar, este puede tener diferentes comportamientos, ¿ya? Es como que nosotros como objetos, ¿no? En un determinado entorno tenemos un comportamiento muy diferente cuando cambiamos de contexto, cuando cambiamos de entorno, ¿no? Es muy diferente cómo ustedes se van a comportar en su hogar, ya, ya en las aulas. Va a ser muy diferente. Entonces, lo mismo ocurre en los objetos, ¿no? Ellos también tienen un comportamiento muy diferente, ya, y de acuerdo a los objetos con los cuales vaya a interactuar, ¿ya? Entonces, este polimorfismo ya en los objetos se los puede llegar a ver básicamente desde dos puntos específicamente que vienen a ser la sobrecarga de métodos y la sobrecarga de operadores, ¿no? Entonces, estos dos aspectos ya nos permiten ver, ¿no? Realmente cuál habían sido los diferentes estados que un objeto puede llegar a tener, los diferentes comportamientos que un objeto puede llegar a tener. Lo bueno de todo esto es que obviamente nosotros como tal podemos definir ese comportamiento que va a tener un objeto. ¿Listo? Ahora, en torno a la sobrecarga de métodos como tal, ya es simplemente la forma, ¿no? En que un objeto puede llegar a tener varios métodos, ¿no? Varios métodos bajo el mismo nombre, pero con diferentes tipos y cantidades de parámetros, ¿no? Solamente en tener varios métodos con el mismo nombre. Ya se los voy a subrayar acá. Varios métodos con el mismo nombre, ¿de acuerdo? Con el mismo nombre. ¿Y cómo se van a diferenciar estos métodos que tienen el mismo nombre? Bueno, se van a diferenciar bajo este aspecto, ¿ya? Estos son aspectos sobre los cuales el método se va a llegar a diferenciar por la cantidad de parámetros que llegue a tener. Hay métodos que pueden tener 0 parámetros, 1, 2, 3 parámetros, dependiendo, ¿ya? El tipo, eso significa, por ejemplo, que los parámetros pueden ser cadenas, pueden ser números, ¿no? ¿Ya? Y el orden incluso también puede llegar a ser una forma para poder diferenciarse, ¿no? Que algún método tenga como primer parámetro el entero, el segundo un string, el tercero puede ser algún objeto. O puede cambiar luego, ¿no? Primero puede ser un objeto, luego una cadena, un entero, o sea, el orden. Pero el orden generalmente ya no influye mucho, les diré, no influye mucho. Al final de cuentas, la idea es, digamos, diferenciarlos y los dos puntos para diferenciar estos métodos con el mismo nombre es por la cantidad y el tipo, ¿ya? Con la cantidad y el tipo. Existen obviamente métodos que pueden retornar, ¿no? Que pueden retornar valores, eso ya hemos visto anteriormente, ¿no ve? Hay métodos que pueden llegar a retornar, ¿ya? Pero el que uno
método retorne o no vaya a retornar, eh, no es considerado para diferenciar métodos. Es decir, si yo tengo dos métodos con el mismo nombre, ¿ya? Capaz no tengan ningún parámetro, y uno de ellos sí devuelva y el otro no devuelva, o sea, eso no es considerado para poder diferenciar los métodos. Necesariamente, ya tienen que diferenciarse, ya sea por la cantidad o el tipo. ¿De acuerdo? Entonces, si un método retorna y el otro no, eso no influye mucho. Diré, no influye. Ya, esto no es un motivo para diferenciar métodos. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto la sobrecarga de métodos anteriormente. ¿Ya? Y esta sobrecarga de métodos, ¿saben dónde lo hemos visto? Cabalmente cuando nosotros hemos manejado constructores. Ahí, ¿no? Cuando ya hemos visto constructores, ya hemos visto lo que viene a ser una sobrecarga de métodos. ¿Por qué? Fíjense que la sobrecarga de métodos dice, consiste en implementar varios métodos con el mismo nombre, ¿no? Con el mismo nombre. ¿Y qué vienen a ser los constructores? Métodos, ¿no? Y se han dado cuenta que todos los constructores tenían un mismo nombre, ¿cierto? Todos los constructores tenían el mismo nombre, ¿ya? Entonces, ¿cómo se han diferenciado estos varios constructores? Bueno, algunos no llevaban parámetros, otros tenían un parámetro, otros tenían dos, ¿no? Otros tenían tres parámetros, pero la cantidad de parámetros ha sido un motivo para poder diferenciar estos constructores. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto la sobrecarga de métodos, pero ahora obviamente ya eh, lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Alguien estaba tocando. Ya. Lo vamos a ver ya, pero referido a otros métodos que, bueno, sean muy diferentes a los constructores que ya habíamos implementado. La sintaxis, entonces, y cómo viene a ser, ¿no? La sintaxis. Fíjense, nosotros nos definimos una clase como habitualmente lo hacemos, ¿ya? Como habitualmente lo hacemos. Obviamente acá se definen ya sean los atributos, ¿no? Los constructores, ¿verdad? Ahora, fíjense, si queremos, ya tenemos un método, cualesquiera, voy a llamar un método A. Quiero sobrecargar este método A. ¿Qué significa? Volver a definir, ¿no? Volver a definir, ¿ya? Significa volver a definir otro método, ¿no? Volver a definir otro método con el mismo nombre. Y ahí está. Fíjense, este método A, vamos a sobrecargar. Eso significa volver a definir un nuevo método, pero con el mismo nombre, tenga el mismo nombre. Si bien este no llevaba ningún parámetro, este necesariamente, dependiendo del caso, pero ¿qué pasa si queremos volver a sobrecargar? Listo, no hay problema. Si vamos a volver a sobrecargar, ya se puede realizar esto definiendo nuevamente otro método, pero con el mismo nombre. Este método, método A, se ha sobrecargado dos veces. En la segunda sobrecarga que hemos hecho, ya, fíjense, puede llegar a tener un parámetro, ya, puede llegar a tener dos, pero si fuera el caso de que simplemente tuviera un solo parámetro, ya, si tuviera solamente un parámetro como este caso, entonces, fíjense, haciendo de cuenta de que no hay esto, ¿no? No hay el segundo parámetro. Entonces, tenemos dos métodos con el mismo nombre, lleva un parámetro. Ahora, tienen que diferenciarse ambos métodos, pero para eso resulta de que este parámetro y este otro de acá deberían ser diferentes, ¿ya? Deberían ser diferentes. No pueden ser iguales, ¿ya? No pueden ser iguales, deberían ser diferentes, o sea, en el sentido de que de diferentes tipos de datos. Si solamente va a llegar a tener un parámetro y este uno solo, ¿no? Como tienen la misma cantidad de parámetros, entonces se tienen que diferenciar ahora, ¿por qué? Por el tipo de dato. Este puede ser entero, este tuviera que ser string. Este es un carácter, este tuviera que ser un entero, por ejemplo. ¿Ya? Tienen que diferenciarse.
Pero en este caso, fíjense, en este caso, en esta sintaxis, este método solo lleva un parámetro y este otro lleva dos parámetros. Suficiente para poderse diferenciar entre ambos métodos. Ya, aquí ya se han diferenciado por la cantidad de parámetros. Ya, por la cantidad. ¿Listo? Pero cuando la cantidad de parámetros son similares, entonces tienen que diferenciarse por el tipo de dato. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un detalle que hay que tomarlo en cuenta. Y esto, ¿saben? Nos ayuda en lo siguiente, ¿no? Una vez ya definidos los métodos, fíjense la manera de llamarlos ya sería de esta forma, ¿no? Acá, como ustedes verán, ya tengo un método sobrecargado, ¿no? Ya tengo un método sobrecargado. Este método, por ejemplo, se denomina el método mayor, ¿no? Método mayor, por ejemplo. Este método mayor, como ustedes verán, recibe acá dos enteros, ¿no? Seguramente a partir de estos dos enteros se quiere determinar cuál es el mayor. Pero bueno, este método mayor recibe como parámetro dos enteros. A continuación tenemos acá otra vuelta el método mayor. Pero acá pueden observar que ya no se tratan de dos enteros, sino son dos reales, ¿no? Dos números reales. Dos números que tienen parte decimal. Y también debe tener el mismo concepto, debe querer determinar cuál es el mayor de estos dos números. Pero en una primera instancia, fíjense, me permitía y me aceptaba enteros. En esta segunda me permite, ¿no?, aceptar números reales. Y acá tenemos otra vuelta, el mismo método mayor, pero acá ya se envía dos parámetros iguales que el anterior, pero aquí me estás recibiendo dos caracteres, que seguramente tiene la misma idea, determinar cuál es el carácter mayor, por ejemplo, entre estos dos. Entonces, esto ya es un método sobrecargado. ¿Tienen la misma cantidad de parámetros? Sí, pero se diferencian por el tipo. Este era entero, parámetros enteros, ¿no? Esto recibían parámetros enteros, ¿ya? Este me acepta parámetros ya reales, y este otro parámetros, en este caso que son caracteres. Entonces, no hay ningún problema en que estos se pueden llegar a diferenciar. Acá hay un pequeño ejemplo, que en este caso hace referencia a lo que vienen a ser los polinomios, ¿no? Los polinomios. Un polinomio, por ejemplo, tiene ya esta apariencia, ¿no? ¿Ya? Y sabemos muy bien que tienen una cierta cantidad de términos, ¿verdad? Y podemos advertir que cada término ya tiene un coeficiente, ¿no? Y además tiene ya un exponente asociado a una incógnita, ¿verdad? A una incógnita. Entonces, a partir de estos polinomios, ¿no? Ya, que manejan únicamente una sola incógnita, por ejemplo, se puede llegar a definir la clase polinomio, ¿ya? Y en el cual se pueden definir los siguientes atributos, ¿no? Una cantidad de términos, en este ejemplo tenemos 1, 2, 3 términos. Y de estos términos podemos identificar a los coeficientes y a continuación a los exponentes. Por ejemplo, para este caso tenemos 3 términos. Vamos a poder guardar tanto los coeficientes como los exponentes en vectores, ¿ya? En vectores. ¿Podría haber sido en una matriz? Podría haber sido una matriz, pero acá ya por situaciones, digamos, de comodidad, se definen en un vector de coeficientes y un vector de exponentes. ¿Listo? Entonces, fíjense, de acuerdo a este orden que ya tiene o que se nos ha proporcionado o se ha creado, tenemos acá un término donde su coeficiente viene a ser 8, ¿no? Ya acá tiene la incógnita, pero la incógnita en sí tuviera un exponente igual a 0.
¿no? Sería esto como que 8, x elevado a 0 va a ser 1 y 8 por 1 es simplemente 8, ¿no? Ya de la incógnita vendría a ser 0. A continuación tenemos acá el siguiente término donde tiene como coeficiente a menos 3, ¿no? Y el exponente de la incógnita viene a ser 2. Y por último tenemos el otro término con coeficiente 4 y acá la incógnita que tiene es el exponente igual a, ya, pero de esta forma, ¿no? Donde tenemos los coeficientes y por otro lado tenemos los exponentes. Acá se ha definido un programa principal, ¿ya? Y en este programa principal ya tenemos dos objetos creados, que son Z y W, ¿ya? Ambos vienen de la clase polinomio. Noten que ambos se han construido de manera diferente. ¿Por qué? Porque han utilizado diferentes constructores. Este objeto con este constructor por defecto y este otro con los, ¿no? Y eso es una forma de crear ya un objeto, ¿no? De diferente manera significa de que algún otro objeto se tiene que crear, pero utilizando otro constructor. No el mismo, sino otro constructor. ¿Listo? Ahora, la clase polinomio ya acá define sus atributos de tipo privado, ¿no? Fíjense que ambos vienen a ser enteros, ¿no? Desde el número de términos, el vector de coeficientes y el vector de exponentes. Ya viene a ser, por ejemplo, enteros. A continuación, se define acá ya un constructor. Un constructor por defecto donde se define el número de términos igual a cero, es decir, es un polinomio que no tiene aún ningún término, ningún término. A continuación tenemos otro constructor y este viene a ser parametrizado, donde acá, fíjense, se recibe la cantidad de términos que va a tener el polinomio. Entonces acá ya podemos advertir lo siguiente, ¿no? Que este objeto W, que viene a ser de la clase polinomio, va a tener ¿cuántos? 10 términos. Eso significaría, por ejemplo, crear con este constructor. ¿Ya? Entonces, número de términos. A continuación, fíjense, con un for, se empieza a hacer la lectura del vector de coeficientes y el vector de exponentes, ¿no? Es decir, que vamos a tener que ingresar de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente? A continuación, ¿cuál es el exponente? ¿No? Del siguiente término, ¿cuál es el coeficiente? Y nos pide inmediatamente cuál es el exponente, ¿ya? Entonces, eso es la forma como va llenando acá el polinomio. Obviamente esto hace referencia a un polinomio que maneja una sola incógnita, ¿no? Una sola incógnita, ¿ya? El método mostrar, que lo que ocurre acá, es simplemente despliega, ¿no? Los términos del polinomio, ¿no? Imprime la cantidad de términos que tiene, y con un for empezamos a mostrar, ¿no? Fíjense, se despliega primeramente el coeficiente, a continuación, en forma de ya cadena, la variable incógnita, ¿no? Y acá con el símbolo de exponente, ¿no? Y se muestra acá el exponente que va a tener, ¿no ve? Y esto ya me permite imprimir el polinomio. A continuación, tenemos el método leer. Y este método leer puede ser utilizado si es que necesitáramos, por ejemplo, volver a modificar todo el polinomio, ¿no? Por defecto ya se va a crear, ¿no? Pero de acuerdo a lo que el usuario ingrese, no sé qué coeficientes y exponentes quedará hacer la lectura acá. Ya después de haber mostrado, si uno en algún momento necesita modificar todo el polinomio, podría volver a leer nuevos datos, ¿no? Decir cuántos términos va a tener y volver a ingresar nuevos datos en ese momento con el método leer. Bueno, esto siempre y cuando fuera necesario. A continuación se define acá el destructor, como ustedes verán, ¿no? Este destructor simplemente implementa y muestra un mensaje de objeto destruido. Esta clase de polinomio, entonces, ya esta clase de polinomio, se define ya de esta manera. Acá todavía, como tal, no hemos sobrecargado ningún